¿Cómo estarían implementando? Cuando ustedes digan nomás, ¿eh? Perfecto, muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta última charla de esta materia de derecho aduanero, a los que están en forma virtual, a los que están en forma presencial. Esperamos que haya sido hasta ahora de mucha utilidad y que sirva un poco para seguir generando ese interés de seguir leyendo más, de seguir profundizando más esta materia, ya que existen materiales suficientes como para seguir estudiando en todo y cada uno de los temas que fuimos abordando y otros que lastimosamente por una cuestión de tiempo no pudimos hacerlo. Hoy en esta última charla, pues vamos a tocar un poco lo que son las faltas e infracciones aduaneras y una pequeña parte de lo que es el proceso del sumario administrativo en aduanas. Hemos tocado la primera parte, ya todo lo que es la parte de introducción, lo que es la legislación, del derecho aduanero, personas vinculadas, las responsabilidades de cada uno. En la segunda charla hemos tocado regímenes aduaneros, algunos regímenes aduaneros específicamente. Después hablamos de origen, hablamos de valoración. Y bueno, entonces queremos terminar con esta última charla sobre faltas e infracciones aduaneras, que para aquellos que están desde el lado del importador o el exportador, para que tengan en cuenta minimizar riesgos, y para los compañeros que están como personas vinculadas, como despachantes, otros como funcionarios, para tener en cuenta y realizar el trabajo de la mejor manera posible, evitando situaciones que se podrían presentar. ¿Ok? Vamos entonces a empezar. Acá vamos a hablar de principios generales, conceptos, vamos a hablar de faltas aduaneras, falta aduanera por diferencia, infracciones aduaneras, tipos de infracciones, conceptos de cada uno de ellos. Vamos a dividir en dos partes lo que son la parte infraccional. Lo que se llama faltas aduaneras, que son las faltas, y las faltas aduaneras por diferencia. Y las infracciones aduaneras, posteriormente, que constituyen dos hechos que son la defraudación y el contrabando. Bien claro, faltas aduaneras. ¿Cuál es el principio de las faltas aduaneras? Y dice, ¿cuáles son las sanciones que se pueden presentar por las diferentes situaciones? Pueden ser multas, medidas administrativas. Dentro de las medidas administrativas pueden estar suspensión del registro, suspensión o ciertas inhabilitaciones para poder operar como personas vinculadas, la pérdida o comiso de las mercaderías o la pérdida o comiso del medio de transporte. Entonces, estas son más o menos dentro de las sanciones que se pueden presentar por las faltas o por las infracciones aduaneras. También se tiene en cuenta dentro del momento de subsumir, del momento de tipificar la conducta de la persona, si fue por acción, si fue por omisión, si existió dolo, si existió culpa, la culpabilidad y la responsabilidad de los distintos actores dentro de ese proceso.
Hay algunos hechos que solamente no, por la sola situación de haberse cometido ya se aplica la sanción, y en otros exigen un elemento más para poder subsumir dentro de esa conducta que es el dolo. Y eso vamos a ver más adelante cuando estemos tocando temas específicos. ¿Quiénes pueden ser responsables? ¿Quiénes pueden ser responsables? Acá tenemos, ¿quiénes pueden ser responsables por la falta o infracción aduanera? El transportista o empresa de transporte, el representante del transportista o empresa de transporte, la persona física o jurídica, el consignatario. Pueden ser también responsables dentro del proceso en forma subsidiaria o solidaria el despachante de aduanas. Si bien es cierto, en cuanto al despachante, la legislación dice que podrá ser, es por regla general, la aduana automáticamente le mete al despachante en cualquier proceso de investigación, sin tener absolutamente en cuenta si realizó bien su trabajo, si es que actuó conforme al mandato recibido. Por una regla, automáticamente instruir sumario, TAS, importador, despachante, transportista, todos a la misma bolsa. Defiéndanse ustedes y vean qué va a pasar al final. Por eso es importante conocer los que están dentro del proceso, los que están dentro de la cadena logística, saber por cada uno cuál es su función y de acuerdo a eso, realizar sus labores de la mejor manera posible para que en caso eventual de presentarse un sumario, poder defenderse basándose exclusivamente en el desempeño profesional. Vamos a las faltas aduaneras. ¿Qué se entiende por falta aduanera? Y acá está. Es el quebrantamiento por acción u omisión de las normas legales aduaneras consideradas formales, que no configuren defraudación o contrato. Cualquier irregularidad dentro del proceso puede ser considerada una falta aduanera. Hablamos, por ejemplo, si en un proceso de despacho no atendió bien, no le pasaron bien los datos a Hugo, vino la carga de Estados Unidos y había sido que es origen China y se puso como origen Estados Unidos, detecta la aduana. No hay un perjuicio al fisco, no hay mala intención, pero existió un error, un pequeño error formal que no trae agravio a nada, automáticamente la aduana considera una falta aduanera. Falta por no haber controlado bien, por no haberse cerciorado de la situación, es una falta aduanera. Entonces, cualquier quebrantamiento por acción es cuando yo hago, por omisión, cuando dejé de hacer, dejé de controlar, se me pasó de las normas legales. Todo lo que dice el proceso a seguir, los regímenes aduaneros, el proceso de despacho o el proceso de tránsito, me equivoqué en el migrete, quiero corregir lo que sea, la aduana me puede aplicar una falta aduanera. ¿Hubo perjuicio al fisco? Y no hubo perjuicio al fisco. ¿Hubo intención? Y no hubo intención. Me equivoqué, el famoso me equivoqué. Puse mal, tipeé mal algo. Necesito corregir, me puede tipificar como una falta aduanera. ¿Cuál es la sanción que se aplica? Y es multa, una sanción pecuniaria. Una sanción pecuniaria que consiste en multa de 5 a 10 jornales mínimos. Esta es la sanción por una falta simple. Ahora, yendo también a la práctica, es importante mencionar que todas las administraciones, 99,99%, nunca aplican el 5. Directamente 10 jornales. Está dentro de la potestad y es potestad. ¿Es potestad de quién? Del administrador de aduanas. Es una facultad discrecional. ¿Se detectó una falta? Sea por acción, sea por omisión. No hubo nada. Sí, es una falta.
potestad discrecional del administrador de aduanas aplicar esa sanción, de 5 a 10 jornales de multa. Automático. Ahí está. La aplicación de las multas será automática y si el infractor no se allanar, el administrador dispondrá de instrucción de sumario. No estoy de acuerdo con la aplicación de esa sanción, puedo pedir que se me instruya un sumario. Y voy a un sumario administrativo. Ahora, en la práctica, muchas veces, ir a un sumario por una falta sencilla, la gente se pone a pensar y dice, bueno, me va a llevar a un sumario X tiempo, tengo que contratar a un profesional, no siempre cuestionan. Lo correcto sería, si no estoy de acuerdo y tengo los elementos necesarios como para demostrar de que la administración aduanera está equivocada, pido un sumario y me voy a un sumario. Me va a llevar tiempo. Pero si quiero sanear el buen nombre de mi empresa o mi buen nombre profesional, tengo el derecho de poder pedir la instrucción de un sumario y demostrar en un sumario administrativo de que hubo una equivocación en la aplicación de esa sanción. ¿Se entiende? En los casos de falta solo se ve el hecho objetivo. Acá volvemos a ver, acá no se juzga quién tuvo la culpa o si hubo dolo. Solamente el hecho objetivo. Ocurrió el hecho, perfecto, se sanciona. No se investiga si por qué, ni cómo, ni qué pasó, cuál situación. No hay discusión en eso. Se tipifica directamente la falta porque existió un hecho objetivo. Ocurrió, punto. Ya no existe más allí. Ahora, si yo no cometí el hecho, o no fue mi culpa, o fue de otra situación y puedo demostrar en un sumario, y tengo la intención de hacerlo, puedo pedir que se me incluya un sumario. No acepto y pido que se remita a sumario. Se va a escribir el sumario y voy a ejercer mi defensa conforme corresponde y conforme establece la legislación pertinente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre las faltas? Es sencillo. Hecho objetivo. No se discute, no se cuestiona el motivo de la aplicación de la sanción. Con prescindencia de todo factor subjetivo y de toda excusa fundada en la buena fe. Tuve buena fe, no me importa tu buena fe, te dice el administrador. No importa. Ocurrió el hecho. En la falta de intención o en el error propio ajeno. Ni se tiene en cuenta la buena fe, ni la falta de intención, ni el error, absolutamente nada. Ocurrió, sanción. Se detectó una situación irregular. ¿Cuál es la sanción? Y puede ser una multa de 5 a 10 jornadas. ¿Estoy de acuerdo? Se hace la liquidación, se abona, continúa el proceso. Se libera la mercadería, o si es que es un problema de apertura, se realiza la apertura y así continúa. Esa es la primera situación. Vamos a la segunda falta, que es un poquitito más grave. Acá ya hablamos de una falta aduanera por diferencia. Artículo 325. ¿Qué es la falta aduanera por diferencia? Dice, cuando como consecuencia de la verificación física o documental de las mercaderías, vamos a hacernos la idea, yo hice un despacho, yo declaré una mercadería, hice una clasificación arancelaria, presenté las documentaciones respaldatorias y se hace el estudio dentro del proceso, estamos hablando de un proceso de despacho documental y físico de la mercadería. Salió Canal Rojo, se está verificando, se controla. Durante ese proceso de la verificación física o documental, se compruebe que de seguirse las declaraciones contenidas en el despacho, hace un seguimiento de lo que yo declaré. El fisco se habría perjudicado en la regular percepción del tributo aduanero y siempre que el hecho no constituya defraudación o contrabando. Esto después vamos a analizar.
siempre que no constituya defraudación o contrabando. Entonces, se hace una declaración aduanera, se realiza el control documental, el control físico de las mercaderías y se ve que conforme a lo que yo declaré y a la documentación que yo presenté, existe una inconsistencia que ocasionaría un perjuicio al fisco. Estamos ya hablando acá, perjuicio al fisco. ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son los casos? Pues, diferencia de cantidad, especie, origen o procedencia, dimensiones, cantidad y peso, toda vez que sobrepase los porcentajes de tolerancia. Acá habla de tolerancia de peso, sabemos que la tolerancia es del 4% permitido dentro del proceso. Entonces, si estas faltas de seguirse estas inconsistencias, el fisco eventualmente se puede llegar a perjudicar, entonces se tipifica como una falta aduanera por diferencia. ¿Correcto? ¿Cuál es la sanción? La sanción acá está. No se instruirá sumario si el declarante de la falta del mismo se allanare a la denuncia. Me tipifica una falta aduanera por diferencia. Yo tengo dos situaciones. O me allano o pido sumario. Si yo me allano, me van a separar. ¿Cuál es la sanción? Es multa del 50%. Multa del 50% de lo que se habría perjudicado al fisco. Si el perjuicio es de 10 millones, la multa va a ser de 5 millones. O sea, voy a pagar esa diferencia y me van a aplicar una multa también. Esa es la sanción por la falta aduanera por diferencia. En caso de instruirse sumario, las mercaderías podrán ser retiradas siempre que se abonen los tributos según lo declarado. Bueno, acá existen dos situaciones en caso de ir a sumario. O yo deposito el monto de divergencia, y eso va a una cuenta especial de la Dirección Nacional de Aduanas, que terminado el sumario, si es que se llega a una sentencia absolutoria, se devuelve el dinero. O si es una sentencia condenatoria, se queda el dinero. Situación 1. Deposito el dinero en divergencia. O de lo contrario, deposito una póliza de seguro o una garantía bancaria y solicito la liberación de la mercadería. ¿Qué debo yo garantizar? El monto del tributo más los intereses. ¿Cuál es el interés aplicable? Del 1% mensual. 1% mensual. Entonces, con esto me va a liberar la mercadería, yo voy a retirar y me voy a discutir en un sumario administrativo. El tributo y la multa. El tributo y la multa respectivamente. No es solamente el tributo más la multa. Y aparte los intereses. Bueno, en el caso, sí, que tributariamente es incorrecto, ¿verdad? Pero se aplica. Acá se aplica, bueno, en el caso, digamos, ellos dicen, no, es un pago de divergencia. Queda en una cuenta transitoria. Queda en una cuenta transitoria. O de lo contrario, es retirar con una póliza de seguro, que es lo más usual, que es lo que más se usa, o una garantía bancaria de un banco que emite sobre el tributo más la multa. Y ahí se libera la mercadería. Sumario lleva ya su tiempo. Ahí ejerzo mi defensa. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. ¿En qué caso yo tengo que demostrar para defender que no me pueden directamente aplicar esto? Cuando dice la inexactitud realizada en cualquier declaración relativa a la operación no será considerada falta por diferencia si el declarante hubiera indicado todos los elementos necesarios para que el servicio aduanero pudiera establecer la correcta tributación y la misma fuera comprobable de la simple lectura de la propia declaración. O sea, yo declaré totalmente bien, seguí todos los pasos, cumplí perfectamente, pudo haber existido una inconsistencia,
pero eso no significa la aplicación de una falta aduanera por diferencia. En todo caso va a ser una falta aduanera simple. Ya habíamos tocado anteriormente. ¿Mm? Entonces, yo declaré todo bien, hice todo bien, hubo algunas pequeñas inconsistencias, pero no por eso va a ser aplicable una falta aduanera por diferencia. Por ejemplo, inexactitudes referidas a errores de transcripción, de cálculo, inadvertencia de algunos elementos necesarios para determinar el valor. En la conversión de monedas hubo un pequeño cambio entre hoy y mañana. Clasificación arancelaria, cuando declaré correctamente la mercadería, puede que en algunos de los documentos pueda existir una diferencia entre un país de donde procede a la nomenclatura común Mercosur. Entonces, no por eso me van a aplicar una falta aduanera por diferencia. Pues yo declaré correctamente, seguí todos los pasos perfectamente, cumplí con todo el proceso. Y esas pequeñas inconsistencias no pueden ser considerados para tipificar o como para subsumir la conducta del declarante dentro de lo que es una falta aduanera por diferencia. Tampoco se aplican sanciones si la diferencia cuyo importe fuere menor a $50 americanos. No vale la pena, te dice la aduana. Entonces, si es menor a eso, te exime, ¿verdad? Exactamente, lo que en la parte penal hablamos de hecho bagatelario. Hablamos de hecho bagatelario. Es muy importante atender bien lo que es la falta aduanera por diferencia cuando vamos a tocar más adelante también lo que es la defraudación. Porque cuando llegamos a esos casos, muchas veces los funcionarios quieren tipificar como defraudación cuando a lo sumo debería ser una falta aduanera por diferencia. Y la sanción es muy diferente. En la falta aduanera por diferencia, la sanción es del 50% del monto del tributo aduanero que se hubiera perjudicado. Y en la defraudación es del 100%. Es el doble. Entonces, la situación hay que entender bien. A veces puede existir casos en donde viene alguna pequeña inconsistencia en un certificado de origen, por poner un ejemplo, en donde existieron errores en el campo 10 o en el campo 13 que anule el certificado de origen, no por eso me van a aplicar una multa por defraudación. No por eso me van a aplicar una multa por defraudación. Suele ocurrir casos en que los funcionarios quieren llevar por ese lado. Entonces nosotros tenemos que conocer para marcar o sea, demostrarle que nosotros conocemos y que ellos no están en lo correcto. No están en lo correcto. No siempre hay que dejarse llevar por lo que dice la administración aduanera propiamente. Esas son las faltas. Falta simple y falta aduanera por diferencia. Ahora vamos a pasar lo que son las infracciones y acá vamos a ver la defraudación. Quiero que atiendan bien acá lo que dice. Defraudación. Toda operación que por acción u omisión, o porque hice o porque dejé de hacer. Pero acá viene el elemento fundamental en la defraudación. Realizada en forma dolosa. La intención de cometer ese hecho, de perjudicar al fisco para beneficiarme, es lo que determina el dolo. El elemento sustancial, el elemento diferencial en la tipificación de la infracción aduanera de defraudación es el dolo. ¿Y quién tiene la carga de la prueba? La carga de la prueba la tiene el Estado. Entonces el Estado, representado por sus funcionarios, tienen que demostrar que yo actué en forma dolosa, que tuve la intención de cometer esa infracción, de perjudicar al erario público y beneficiarme con ello, sea por acción o sea por omisión.
o porque hice o porque dejé de hacer algo, algún proceso para hacerlo. ¿Con la colaboración de funcionarios o no? ¿Puedo tener cómplices o puedo hacerlo solo? Viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero. Y se traduzca o pudiera traducirse si pasara inadvertida en un perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho no configure contrabando. Bien claro. Defraudación, toda operación que yo realice en forma dolosa, sea por acción u omisión, con ayuda o colaboración de funcionarios o no. ¿Para qué? Para causar un perjuicio al Estado, al fisco y beneficiarme con él. Pero bien claro, no olviden y atiendan bien. Esta es la palabra en forma dolosa. A modo de comentario, el año, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, se presentó un proyecto de ley que fue impulsado por el actual diputado Rodrigo Blanco en la Cámara de Diputados, que quiso sacar la palabra dolosa en la tipificación del hecho de defraudación. Y al sacar el elemento dolo, cualquier situación podría ser considerado una defraudación. Cuando que en todas las legislaciones comparadas de todos los países, me cupo estar allí, entrevistarme con él, tener una charla, un debate y demostrar que todas las legislaciones comparadas, esto no es solamente en Paraguay, en todas las legislaciones comparadas, en la defraudación, el elemento sustancial es el dolo. Es el dolo. Sacarle el elemento dolo para llegar a una tipificación y subsumir en ella la conducta sería desnaturalizar la infracción aduanera de defraudación. Y es muy grave. Entonces, eso se debatió, se llevó a plenaria, se llamó a consulta pública de varios actores de la sociedad y finalmente, por suerte, el Parlamento archivó ese proyecto de ley y quedó así tal como sigue estando en nuestra legislación. Eso a modo de comentario. ¿Hubo algún comentario en particular, experiencia que tuvimos? ¿En qué caso se aplica el 50% de la multa y en qué caso el 100%? Volvemos acá a lo mismo. Para que exista defraudación, tiene que haber dolo. Si existió dolo, me puedo subsumir como defraudación. Si no existió, si hubo un intento de perjuicio, conforme hablamos a la falta aduanera por diferencia, la sanción es del 50%. En la falta aduanera por diferencia no se analiza la conducta dolosa. Sin embargo, en la defraudación sí. Este es el hecho diferenciador y que marca entre uno y otro. Hechos que pueden considerarse defraudación. Hechos que pueden considerarse defraudación. Declaraciones falsas o inexactas de la base imponible. Declaré una base imponible menor o una factura menor o mi seguro menor a lo real para beneficiarme en el menor pago del tributo. Por poner un ejemplo. O sea, la subvaloración. La subvaloración es un hecho de defraudación. Bien claro. Que no sean consecuencias de errores, claro, puede existir error de tipeo. Y cuando hay error de tipeo nos vemos otra vez al artículo que hemos comentado anteriormente, en donde se nos exonera, cuando es evidente que en vez de 583 pusimos, en vez de 835 pusimos, 583, algo por el estilo, ¿verdad? Errores de tipeo que sean detectados a simple vista, por poner un ejemplo. Pero declaraciones falsas o inexactas de la base imponible. De hecho, la declaración falsa, por más de que estemos en el ámbito aduanero y de detectarse, es potestad también del juez sumariante remitir los antecedentes al Ministerio Público.
para un proceso penal por declaración falsa. No siempre se hace y no siempre se hace, pero de que está la posibilidad de hacerlo, está. Está. La utilización fraudulenta con fines de evasión de la obligación tributaria, facilidades otorgadas para la importación fraccionada. Acá podemos hablar de ciertos beneficios fiscales que no reunían los requisitos, que no fueron emitidos correctamente por instituciones para poder beneficiarnos con eso. Un certificado de origen falso o no correcto. A veces es muy importante controlar la documentación y saber el contenido de qué tiene que tener un certificado de origen, porque existen países que emiten un certificado de procedencia. Caso Brasil, a veces emite certificados de procedencia que no son certificados de origen. Y hay veces, hay personas que no conocen y declaran o presentan esos certificados como si fuese un certificado de origen y pretenden beneficiarse con el arancel cero Mercosur. Eso, si es que la aduana lo detecta, y yo no puedo decir allí, no puedo alegar mi desconocimiento y decir, yo no sabía que era un certificado de origen. De momento que presente eso, si declaré beneficiarme con eso, la aduana se da cuenta, automáticamente me va a tipificar como una defraudación aduanera. Allí no hay vuelta atrás. ¿Se dieron casos? Sí, sí, se dieron casos. A lo largo de la vida profesional, muchísimos casos hemos visualizado de que se confunden un certificado de procedencia con un certificado de origen. Ahí, por desconocimiento, por ejemplo, entra la omisión. O sea, Claro. no conocer los documentos legales vigentes en ese momento y declarar un certificado de procedencia, utilizar el certificado de procedencia en vez de un certificado de origen que otorga beneficios, en ese caso es una omisión por desconocimiento. Se oficializa el despacho, están liberados los impuestos, el derecho aduanero, y al momento de la verificación documental de la mercadería, el funcionario de aduana se da cuenta que en realidad es un certificado de procedencia que es inválido en nuestro país. Eso solamente nos da la idea de dónde viene la mercadería. No le confiere bajo ningún concepto de origen. Entonces ahí es donde se puede aplicar la falta de la infracción de defraudación. Acá hablamos también de simulación del cumplimiento de algún requisito esencial para efectuar o concluir una operación aduanera. No hicimos todo, no concluimos, omitimos, dejamos de presentar algo. Uso, empleo o destinos dado a mercadería introducida al país con franquicias tributarias diferente a lo establecido en las leyes que le hayan acordado. Metí una mercadería liberando impuestos por ley 6090. Durante X años no puedo vender y yo lo vendí. Entonces, no precisamente es durante el proceso de despacho, también controles con posterioridad, que la aduana de hecho tiene 5 años contados desde el 1 de enero del año siguiente en que se produjo la operación, tiene la potestad de exigirme el control documental de todas mis operaciones. Por eso que tenemos que tener la guarda documental de todos nuestros procesos, importadores, exportadores, despachantes, agentes de transporte, tenemos que tener en guarda esos documentos. Sobre el punto C, la simulación de un cumplimiento o un requisito esencial, podemos referirnos a las licencias previas de importación, por ejemplo. Mercaderías específicas, dependiendo del destino que se le dé, tienen licencias previas de importación. Supongamos los acondicionadores de aire pasan por el Ministerio del Ambiente, los medicamentos pasan por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, productos de origen animal pasan por SENACSA, vegetal pasan por SENAVE, y si no cumple esos requisitos, eso es una falta de defraudación. Y lo de las franquicias tributarias, podemos tomar una admisión temporal para perfeccionamiento activo o maquila, que de por sí está prohibida la venta de mercado local una vez introducidas al país, esas mercaderías. Pero si llegan a vender y eso la aduana llega a detectar, es una falta de defraudación también. Y las multas son, ya saben, del 100%. 100% de multa.
Multa del 100%. Es bastante pesada la multa, ¿eh? Bastante saladita. Acá está. ¿Cuál es la sanción? Acá está. Multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado al fisco. El tributo que se hubiese perjudicado era 100 millones, la multa es 100 millones. Tengo que pagar el tributo y tengo que pagar encima otra vez la multa. No estoy de acuerdo, sumario administrativo. No estoy de acuerdo, voy a un sumario administrativo, de donde voy a demostrar mis derechos, ejercer mis derechos para poder defenderme y tratar de evitar esta sanción. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no podríamos ninguna. No hay pregunta. Fue la del 50 y 100% hace rato. Pero Bueno, ahora no. y acá está todas las multas, esto es muy importante, todo es muy importante, dice, el 50% va para los denunciantes y el 50% va para la aduana. Más adelante cuando veamos el sumario, pero me voy a adelantar ya, es muy importante tener en cuenta que muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, los funcionarios de la aduana no hacen una denuncia formal. Juegan un poco a la viveza y dice, elevar informe. Elevan su informe de resultado de la verificación del proceso. Notamos que podría ser quizás tal vez esto, pero solicitamos el beneficio de esto si resultare la aplicación de una sanción. ¿No? Si vos denunciás y querés beneficiarte con la multa, decir, objeto presentar denuncia. Yo, funcionario de la aduana, denuncio este hecho y solicito beneficiarme con esto. Por lo contrario, están ahí en una actitud pilatesca. Exactamente. ¿Por qué? Porque existe una responsabilidad del funcionario que denunció mal. Él es responsable personalmente de la denuncia. Y existen sentencias de la Corte en sumarios que fueron revocados, sentencias del sumario que fueron revocados por el Tribunal de Cuentas y ratificados por la Corte, en que le hace responsable al funcionario de aduana de la mala denuncia. Entonces, no tengan miedo para ir a un sumario cuando tenemos el derecho y para demostrar que nuestras acciones son correctas. Y es largo el sumario. O sea, llegar a una sentencia de corte tal vez te lleve 3, 4 años. O sea, En sede administrativa sí es más corto el... Por lo más fácil y rápido para no llevar esa todo. Sí. Pero siempre nosotros que damos charlas recomendamos no directamente plegarse a eso. Cuando tenemos los elementos necesarios para demostrar de que nuestro trabajo fue correcto, que no existió dolo, que no existió perjuicio, ¿por qué vamos a allanarnos simplemente? Vamos. Claro, va a llevar tiempo a lo mejor. Pero es importante demostrar de una vez por todas, muchas veces, que no siempre de un lado nomás está y no ceder a lo mejor a la coacción que a veces se presenta. Entonces, este es el por qué siempre quieren haber, y repito, una cosa es la denuncia y me parece correcto que un funcionario denuncie un hecho, que tipifique lo que a su criterio ocurrió. Eso se va a determinar después en un proceso. Pero que no te pongan elevar informe, quizás, tal vez, a lo mejor, y pido esto. Eso es una actitud pilatesca. Tanteo libre. Tanteo libre. Sí. Un caso particular mío. Yo cargo un producto de China y una máquina específicamente. Me cobraron el 100%, no el 100% del valor del impuesto. Bueno, después pagué eso,
Después me dieron para probar un pigmento, una tipo pintura, ¿verdad? Me dieron para probar, yo solamente tenía que pagar el envío, ¿no? ¿Verdad? Y me salió el envío 800.000. 800.000 más o menos $140. Pero consulté con 3 aduaneros y me pasaron que tenía que pagar impuestos aduaneros 1.800.000. No entiendo esa forma y abandoné ese producto, ese proyecto, abandoné porque no era algo que yo iba a probar, no sabía pero yo no sé cómo. Espera, no entiendo. Vos importaste una maquinaria. Yo entiendo dos situaciones. Sí, dos situaciones yo estoy viendo. Dos casos. Sí. En tu importación, compraste factura X monto Sí. y ellos te doblaron eso. En la factura, por decirte, me salió 7 millones. Sí. ¿Verdad? 7 millones la máquina. Con el equipo completo. Y te valoraron en 14. En 14. Bueno, ¿qué documento de pago vos tenías? La factura de compra, la factura de envío y. ¿La mercadería era nueva? Sí, bueno. Y nada más. Y nada más, y me aplicaban el 100%. Y es lo que dijimos en la clase pasada. Justamente hablamos de eso en la clase Yo anterior. estaba hablando, justamente estaba hablando con otro suizo que quiere traer una máquina. Le prepárate para el 50 a 70%. Pues él piensa que es un 10%. ¿Verdad? Y de ahí que no entendí bien, no entiendo bien. No sé si ya se dio la charla. La clase pasada estuvimos tocando justamente esos temas, que es el valor en aduana de la mercadería. Acá Hugo te va a resumir rápidamente. El valor en aduana es el monto por el cual se va a pagar el impuesto aduanero. Caso de mercadería usada, por ejemplo, es súper especial porque por lo general la aduana pone los valores en base a análisis que ellos ya vienen haciendo durante mucho tiempo. Caso de vehículos usados, maquinaria que son bienes de capital usados. Eso te pregunté si era nuevo o usado. En el caso de ser nuevo, por lo general se debe respetar el valor de transacción, es decir, lo que vos pagaste realmente por tu mercadería. Pero hay casos que no se puede dar esa condición porque no existe una exportación directa desde el país del que vino la mercadería. Caso que compran por casilla, viene por Amazon, compran por Amazon, viene por casilla, se retiene en el aeropuerto, hay que pasar a despacho. Ahí hay veces que se aplica, hay veces que no, pero no es que necesariamente se va a tomar en ese caso el valor de transacción porque no hay una exportación directamente. Entonces, hablando del método 1. Lo otro que no entendí muy bien es si vos pagaste el 100% del precio de tu mercadería, es decir, lo que vos pagaste por eso, o... Le valoró, le dobló la valoración. Pero vos compraste por 7 y pagaste 7. 7, Vos pagaste 7 millones sí, sobre una mercadería que te salió 7 millones. sí. Bueno, ahí posiblemente la aduana haya ajustado el valor, no sé bajo qué criterios, ahora puedes poner por el caso, pero posiblemente o probablemente haya ajustado el valor y por eso terminaste pagando ese monto de impuesto, ¿verdad? Ahora, ¿vos pagaste todo el despacho te salió 7 millones o solamente el impuesto aduanero te salió 7 millones? No, todo el despacho. El proceso del despacho. Entonces puede ser. Entonces puede ser. Ahora, puede otra ser. cosa, Porque cuando vos compras... hay muchos gastos que son relativos al despacho, que son proporcionales o porcentuales. Después tenés gastos fijos sobre el despacho y al impuesto tenés que sumarle costos como canon informático, honorario despachante, tasa portuaria. Y si viene por aeropuerto y te pasa el segundo periodo, en el aeropuerto la tasa es altísima. O sea, vos de pagar 1.3% sobre el valor de tu mercadería pasas a pagar 3.9%, que es el triple. Sino que tiraste dentro de los 7 días. No, dentro de los 7 días. Bueno, entonces lo más probable es que te contraliquidó, te ajustó el valor porque vos no tenías cómo demostrar el precio pagado. No, yo creo que la sumatoria de todos los... Eso me empezaron a dudar, pensar que yo mandé a bajar el precio y todo ese tema y tenía que... Y vos no tenías un SWIFT bancario. ¿Cómo no tenías un SWIFT pagaste? bancario. Sí, le pasé todito.
Pero la mercadería vos compraste, no sé, pagaste por Western Union. Por transferencia. Con predeclaración, entonces Digamos, tendría que cuestionar. Si es así como me decís, Por eso que si es así como me decís, pero el otro que me es muy. bueno, vamos a terminar tu primer caso. Si es así como me decís, tenías tu SUI bancario, tenías todo, estaba todo correcto, y no hubieses aceptado la contraliquidación y te vas a sumar. hay un recurso en el artículo 16 del GAT, del acuerdo de la aplicación del GAT, en el que el importador puede solicitar vía escrito el método de valoración que se utilizó en ese proceso. O sea, vos como importador puedes solicitarle a la aduana con un abogado patrocinante por nota que te expliquen por qué te valoraron a este precio. Y la aduana no se puede negar a eso. Y sí o sí tiene que responder. Y vos después te vas a un sumario. O sea, caemos en lo mismo otra vez. Vos hiciste lo más fácil, preferiste pagar y no cuestionar. Lo correcto hubiese sido, con todos los documentos que tenés y con todos los elementos, pedir los informes o pagás en divergencia y retirar tu mercadería nomás luego ya y cuestionás. O depositar una póliza, retirar tu mercadería y cuestionás. Y sobre el insumo, que me salió el envío 800 y me quisieron cobrar por eso pues lo abandoné. Ese no entiendo. Explícame un poco, ¿cuál es tu caso allí? Eso es un envío gratuito, que sí o sí tiene que pagar impuestos. O sea, por más de que vos hayas comprado o no la mercadería, te hayan regalado o no, te hayan dado muestra o no, si vos aceptás eso, sí o sí tenés que pagar el impuesto aduanero. Sí, por más de que vos no hayas comprado. Pero ¿por qué el 200% de...? Pregunto nomás. Y ahí, si es que no hubo una transacción, entonces vos capaz no hubieses tenido en ese momento cómo comprobar. No tenías una factura pro forma porque no te cotizan algo, o no sé si te cotizaron algo que tal vez después No, ibas a veces que en la comprar. factura no dice muestra sin valor comercial. Es un régimen de muestra sin valor comercial. Pero la muestra tiene que estar invalidada. Exactamente. O sea, debe ser inutilizable. Es diferente, porque si te envían a vos algo para probar, es porque se puede utilizar. Entonces, sí o sí pagas el impuesto sobre eso. Ahora, no sé, si es que te viene como muestra un calzado, y el calzado tiene un corte en el medio para que vos O te puedas viene ver un todos los lado, componentes, es diferente. o te viene un lado el zapato. No, ustedes entienden, pero digo nomás para mí que soy nuevo en todo esto, ¿cuánto hay como yo que abandonan Sí. abandonan por ser perjudicados por desconocimiento mismo, ¿verdad? Yo tuve muchos casos en los que ya les recomendaba abandonar, volver a comprar y enviar de otra manera. Y decían, no, ya compré, voy a pagar. Y el despacho le salía más caro de lo que pagaron por la mercadería. Y todos los casos que tuve así fueron en el aeropuerto. Aeropuerto, recuerda que te dilató, te pasó un periodo, 2 periodos, y ahí tu tasa portuaria se te fue por el aire. De 1.3 se te va a 3.9, después ya se va, creo que 7 punto algo, y así ya se vaya. Pero en tu primer caso yo creo que hubieses, si es así como decís, repito, si es así como decís, hubieses cuestionado. Hubieses cuestionado. Pero vos hiciste lo más fácil, que es lo que la gran mayoría hace, y que no es lo recomendable. Lo recomendable es que vos ejerzas tu derecho. Y sobre el segundo caso, hablé con 3 despachantes aduaneros y los 3 me pasaron, uno me pasó 1.80, otro me pasó 1.60 y mi amigo, o sea, mi conocido me pasó 2.100. Y bueno, o sea, está allí dentro del promedio. Claro, y por eso hay que ver qué tributo, si hubo permisos. En el caso de pintura, tienen permisos. Hay resinas que tienen permisos, hay pinturas que tienen permisos. Y no precisamente Materia tu prima también. impuesto es lo que es caro. A vos te parece muy caro porque es un valor ínfimo. Hay, por ejemplo, permisos que tienen montos fijos. Los permisos por lo general son fijos. Por ejemplo, un por permiso de jornales. INAM tiene un permiso fijo entre 320 o 460. Traigas, si traes menos de 20.000 kilos, 320.000. Si traes más, es 460.000. Y da lo mismo traer 100.000 kilos que traer así chiquitito. Vas a pagar lo mismo. Entonces, esa tu tasa fija, que no varía, da lo mismo. A vos, tu mercadería fue tan poca, pero el valor de los permisos no varía.
Senat. Sí. Parte de pintura de Senat. Hay Sí. partidas con lo que te viene Senat. Y bueno, entonces la tasa allí es una tasa fija. Algunas materias primas para pintura tienen hasta 5 permisos, lo que yo conozco. Entonces, saber un poco diferenciar también lo que son los impuestos aduaneros o impuestos propiamente dicho, y de las tasas o los permisos de las licencias, que son generalmente montos fijos. Por eso te digo, si vos traes por un valor de $100,000, eso no te incide en nada en tu costo. Pero como lo tuyo era una muestra, igual necesitas esos permisos, te pareció un poco caro. Saber entender esa situación. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? No, ya. No, ninguna. Bueno, Continuar. vamos a continuar acá. Acá ya pasamos a contrabando. ¿Qué es el contrabando? Básicamente, acciones u omisiones, operaciones de manera que tienden a introducir al país o extraer de él mercaderías o efectos en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes. Básicamente, y siendo así práctico, el contrabando es el ingreso y egreso de mercadería sin ninguna documentación. ¿No Y por lugares no habilitados. Y por lugares no habilitados. Después vamos a entrar. Cuando vos tenés un despacho aduanero, podemos estudiar si hubo defraudación, si hubo falta aduanera por diferencia, pero en el contrabando es el ingreso directo de mercaderías sin declaración aduanera. Sin declaración aduanera. Pues es muy importante conocer en este caso, y siempre ocurre, o suele ocurrir, en donde vos sos importador de pinturas, trajiste un contenedor de pinturas y tu cliente no te comentó que te envió de regalo 30 latas de pintura y vos no declaraste supuestamente muestras, pero si la aduana te llega a verificar y encontrar eso, automáticamente te va a sancionar. Por eso es importante estar en una comunicación fluida con tu proveedor, de manera que si te envía muestras, y aunque no te cobre, que diga en tu factura muestras sin valor comercial de 10 latas, 2 latas, 1 lata de cada color o lo que sea. Y eso se declara en el despacho. Aunque no tenga un precio determinado, se declara. Porque yo pongo a conocimiento de la aduana. No entra sin declarar. Pero si entra, eso poniendo claro, sin tener en cuenta luego lo que pasa a lo mejor por la frontera, el azúcar, lo que sea, ¿verdad? Que sabemos. Pero puede darse caso dentro de un proceso que nosotros creemos legal, no declaramos, no ponemos a conocimiento de la autoridad aduanera una situación que a lo mejor no sabíamos, que a lo mejor ni vos sabías que te enviaron, pero la presunción automáticamente de esa situación, hay que declarar todo. Hay que declarar todo. Bueno, se entiende por requisitos esenciales a los efectos de las obligaciones y formalidades aduaneras, bancarias, administrativas en general exigidas por las leyes, sin cuyo cumplimiento, o sea, todo esto que yo necesito y sin que esto yo no pueda hacer una importación o exportación, se considera contrabando. Y acá está determinado ya cuáles son hechos específicos, ingreso, egreso, fuera de zona primaria, sin documentación legal, estamos hablando acá sin despacho, ingreso, egreso cuando exista doble fondo, hablamos también sin documentación, en horas o lugares no habilitados, toda mercadería debe entrar o salir del país por zonas debidamente habilitadas, por zonas primarias donde exista administración aduanera, donde exista un punto de resguardo, un punto de control, donde pueda realizar eso. No puedo ir a sacar por la mitad del río. No se puede. Movilización del territorio aduanero de mercadería, efectos, vehículos, embarcaciones, sin documentación legal. Siempre estamos hablando acá, sin documentación legal, sin documentación legal. Tenencia de mercaderías para su comercio sin documentación que acredite su introducción. Vendo mercadería en el mercado 4
sin haber comprado yo con una factura o sin tener un despacho, automáticamente se va a presumir que es de contrabando. En la realidad sabemos que todo eso que se vende por la calle, ¿cómo viene, verdad? O el combustible que se vende a tal parte, por la calle. Tenemos que ser realistas. Todos son hechos de contrabando, que lastimosamente no existe un control estricto de parte de las autoridades, porque eso nos perjudica a todos. Nos perjudica a todos. Ingreso, egreso, que esté prohibida, importación de productos prohibidos, mantenimiento a bordo, que no estén registradas en el manifiesto de carga. Todo esto se basa cuando exista una irregularidad documental. Una irregularidad documental. No tengo despacho, no fue manifestado, no fue declarado. Eso es contrabando. Descarga de medio de transporte, desvío del medio de transporte sometido al régimen de tránsito. Acá dice, por ejemplo, esto cuando habla de régimen de tránsito, vamos a suponer la mercadería ingresó por Ciudad del Este, acá y tiene que salir allá en Infante Rivarola. Eso no significa que se tiene una ruta a seguir. No puede venir de Ciudad del Este, va a irse a Encarnación, se va por Pilar, viene otra vez a Asunción, se da una vuelta por Concepción y después se va a ir. Automáticamente, ya al salir de las rutas que le fueron designadas. Tenemos una consulta. Sí. Dice, ahora que todo esto del auge de compras en la frontera, según aduana, se tiene un arancel. Esas mercaderías, por más que sea poco, tipifica como contrabando. No, no. De hecho, existen regímenes, que había regímenes especiales que permiten la compra de ciertas mercaderías dentro de un tráfico fronterizo, dentro de los 50 kilómetros del radio, sea Ciudad del Este, Foz, por ahí cerca. Existe antes existía lo que se llamaba el régimen de pacotilla. Ahora existe un régimen de despacho simplificado. Pero tenemos que declarar esa compra que hacemos. No porque yo estoy ahí enfrente, nomás ya me voy a traer, llevar y así, no. Existen los regímenes que permiten el ingreso de esas mercaderías y beneficiarme con regímenes que me permiten simplificar el ingreso de esas mercaderías. Pero yo tengo que hacer ese proceso. No es que me voy, compro nomás y ya traigo porque sí, porque es para mi consumo. No, yo tengo que cumplir con esa formalidad. Entonces, en frontera tenemos también el TBF, que es tráfico vecinal fronterizo, ¿sí? que por persona se puede introducir, creo que hasta $150. Hasta $150. Pero ese es mensual, ¿verdad? No hay un control, no se hace un control, no se hace un inventario de vos cuando ingresás esa mercadería. Podés mostrar tu ticket o factura que compraste, no sé, de Clorinda, está pasando a Falcón y cruzas. Pero debe ser dentro de una zona también. No es que yo irme de Clorinda, traer y llevar de a uno, así hasta Ciudad del Este, hasta Foz, perdón, hasta, no sé, Coronel Claro. Oviedo. Es dentro del radio permitido como tráfico fronterizo. Asunción, por ejemplo, ya pasó. Ya no estamos más de 50 kilómetros, ya estamos. A cada beneficio siempre están las condiciones para todos los regímenes. Siempre que exista un beneficio, Están va a las haber una condiciones. condición. Yo te permito hacer esto, pero vos tenés que cumplir estas condiciones. Y entonces ese arancel, según dicen, $300, ¿eso se debe declarar? Esa es mi pregunta, ¿solo ticket o factura? Cuando no exceda los $150, no hace falta declarar. Una vez que excede ese monto, hay un oficial guarda en todos los puntos de frontera del país, donde la persona se acerca y se le hace un proceso de despacho simplificado de importación menor. Por lo general son formularios, abonan un pequeño impuesto y ya tienen libre circulación con el comprobante de aduanas. Bueno, y va estableciendo seguidamente todos los requisitos necesarios para poder considerarse contrabando. Hay un agravante cuando exista una colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas para la comisión del hecho de contrabando. Del hecho de infracción, porque acá hablando de contrabando, tiene doble sanción. Es una infracción aduanera
que tiene una sanción de una multa del doble más el comiso de la mercadería y también una sanción penal que es pena privativa de libertad de hasta 5 años. De hasta 5 años. Hay responsabilidad en cuanto a las sociedades, inclusive también de sus directores o gerentes, cuando se comprobase que tengan una participación en el hecho punible de contrabando, tanto como una infracción aduanera como una tipificación penal. Acá está la sanción del delito de contrabando, es el comiso de la mercadería y vehículos. Vehículo de la mercadería. Multas, costo del juicio. Todo. Acá te van a decomisar la mercadería y te van a multar también. Y aparte te van a condenar. Por lo general, el que transporta la mercadería ya se queda detenido y el vehículo ya Ya queda con la ya mercadería. en comiso. El primero que cae acá generalmente es el medio de transporte, el transportista. Anteriormente veíamos mucho en los noticieros las persecuciones ahí que salían de tan ramadas, esos casos. Acá está. El vehículo de contrabando no podrá ser liberado antes de la conclusión del sumario administrativo. ¿Mm? Los responsables serán derivados, acá está la sanción también, de hasta 5 años o con multa. ¿Mm? Eso es básicamente, ¿verdad? La tentativa de contrabando es cuando se haya realizado todo, en el caso de tentativa, se realizó todos los actos, pero una cuestión no imputable a la persona hizo de que no se llegase a cometer ese hecho. ¿Y cuál es la sanción? Es la mitad de las sanciones que se hubiese aplicado al delito consumado. Tentativa de contrabando. Contrabando en menor cuantía, otra vez hecho bagatelario, como dijo acá el doctor, cuando el valor de las mercaderías no fuese inferior a $500 americanos. Se aplica el comiso y queda exonerado el infractor de la responsabilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estábamos viendo, de todo lo que estábamos hablando, completo, antes de hacer una pausa? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda que tengan? Importante que los niños están a distancia, ya le dijimos que podemos habilitar para que puedan abrir su audio y también su cámara si que lo desean para preguntar o consultar a los docentes. No tenemos eso. Perfecto. Y bueno, vamos a dar un pequeño descanso de 15 minutos y después volvemos con la última parte para hablar de la parte procesal y finiquitar la charla de hoy. ¿Está bien? Pues no importa, si debe estar su
Perfecto. Bueno, vamos a dar la última parte, donde vamos a dar un resumen más o menos de lo que es el proceso del sumario administrativo en sede aduanera, especialmente para aquellos que de alguna manera han tenido algún proceso o que dentro de sus actividades crean conveniente ir a un proceso sumarial de manera de mostrar su inocencia o su no responsabilidad ante una situación determinada. Entonces, ¿qué es el sumario? Dice la situación. En presencia de cualquier hecho o denuncia fundada, hecho o denuncia fundada que pudiera configurar falta o infracción aduanera, el administrador de aduanas competente instruirá el sumario y adoptará las medidas necesarias. Bien claro acá lo que le dije, una denuncia fundada, que no sea un mero informe, quizás, tal vez, me parece que, no, tiene que ser una denuncia fundada. Si la denuncia no fuere verosímil, careciere de seriedad, se puede desestimar. No siempre ocurre y no siempre ocurre, pero es lo que dice la disposición legal. Si no hay una denuncia fundada con argumentos sólidos que identifiquen plenamente con un relato fáctico pormenorizado, no debe ser considerada como una denuncia. No debe ser considerada como una denuncia. ¿Quiénes son partes en el sumario? Esto es muy importante, especialmente si hay algunos colegas que están ahí a atender. Son partes en el sumario, acá bien claro, el propietario de la mercadería, representante fiscal, con intervención de profesional. Hay veces que recurrimos a los juzgados de sumarios y te dicen, el expediente no está en secretaría. Los expedientes no pueden salir de la secretaría del juzgado. Ni aunque sea el representante fiscal no puede llevar. Está prohibido. Lo prohíbe el código. Y si es que eso ocurre, hay que dejar asentado ese hecho irregular. Las partes del sumario, que es el juez instructor, que es el representante fiscal, y que son las demás partes, despachante, importador, transportista, o quien sea, tienen derecho a acceder al expediente. En igualdad de condiciones todos. Ninguna de las partes puede retirar, puedo pedir fotocopia, pero no puedo llevar en mi oficina, por más que sea representante fiscal. Si voy para cerciorarme de una actuación y me dicen no está el expediente, dejo constar en el acta. Pido la suspensión del plazo. Paro el sumario. Si yo no hago, entonces los plazos me van a correr. Si yo no hago eso, los plazos me van a correr. ¿A qué efecto se sustancia o se abre un sumario? A los efectos de investigar el hecho denunciado. Denunciante, denuncia, no informe, denunciante. Determinar los elementos constitutivos que puedan influir en la calificación. ¿Qué elementos es lo que existen para que después se llegue a una conclusión, a determinar, a subsumir la conducta en un hecho determinado? Las medidas para asegurar la responsabilidad. Se puede tomar medidas por parte del juez de instrucción. Se puede establecer, vamos a ver, verificaciones previas, valoración, todo eso. Forma de la denuncia. Acá está. La forma por escrito, denuncia por escrito. Deberá expresar el modo claro y preciso. La identificación, nombre, apellido, documento, domicilio, nombre, domicilio de supuesto, todo se tiene que tener. Sea quien haga la denuncia, sea que sea funcionario, sea que sea una persona tercera, quien haya tenido conocimiento y que quiera realizar la denuncia. ¿A efecto de qué? De que se sancione y que también en su momento se pueda beneficiar lo establecido por el Código Aduanero, que es del 50% de la multa para el denunciante. Si no reúne esos requisitos, que no venga después a querer reclamar, porque su denuncia no es válida. Pero eso, ¿qué?
hay que fundamentar y hay que dejar bien claro, bien claro. Deberá constituir domicilio si es funcionario, funcionario de vistoría, de tal administración, funcionario de resguardo, de tal administración, fulano de tal denuncio. Y el despachante Hugo Fernández cometió el hecho de feísmo, no sé. Pero tiene que ser responsable de lo que está diciendo. Acá está. El administrador podrá, por resolución fundada, rechazar las denuncias notoriamente improcedentes o que no cumplieren con los requisitos mínimos para llevar adelante la investigación. El administrador de aduana tiene la obligación de que esto se controle plenamente antes de instruir un sumario. Antes de instruir un sumario. Las denuncias verbales se van a constar en actas labradas ante la autoridad aduanera que las reciba, con los mismos requisitos y la firma del denunciante. No existe denuncia así verbal nomás, tiene que estar por escrito. Se debe asentar. Esto es muy importante y repito y siempre repetir, no caer, o si un funcionario quiere hacer una denuncia por un hecho de defraudación, por ejemplo, que denuncie y que diga yo fulano de tal denuncio el hecho. Entonces, él también tiene la obligación de demostrar lo que está alegando en su denuncia. Y si al final del proceso, aunque sea en la corte, yo le gano, él me va a tener que pagar las costas del juicio. Y él va a tener que pagar la indemnización por una denuncia hecha irregularmente. Tenemos que llegar a eso. Hay que concluir todos los procesos. Hay que llegar hasta el final. Y no estamos acostumbrados a hacerlo, lastimosamente. Pero debe llegar un momento en que tenemos que ser serios todos, así como se nos exige actuar bien, que actúen bien y llegar a finiquitar todas las etapas procesales. Todas las etapas procesales. Este es muy importante que suelo reiterar en todas las charlas que doy cuando hay un proceso sumarial. Artículo 122 del Código Aduanero marca en el caso de el funcionario aduanero que durante el trámite del despacho detectare o tuviera indicio de alguna falta o infracción deberá formular inmediatamente la denuncia, no dice informe, dice denuncia, por escrito, ante la autoridad aduanera competente. Y acá está. Suspender el trámite del despacho con la extracción, en su caso, de las muestras representativas necesarias para evaluar la seriedad o verosimilitud de la misma. No es un mero informe, debe parar el despacho, debe sacar una muestra si hace falta, debe lacrar si hace falta el contenedor y allí hacer la denuncia. Y allí notificar al despachante de aduanas para que notifique al importador. Y allí va a venir el importador por medio de su despachante a decir, sí, me allano o no me allano y quiero que se haga sumario. Pero esto se tiene que tener en cuenta. Bien claro, no siempre ocurre, pero se debe exigir. Si estas formalidades no se ocurren, hay un altísimo porcentaje que por formalidad la aduana llegue a perder. No en sumario, porque en sumario ellos son juez y parte. Tribunal de Cuentas, Corte Suprema. Tribunal de Cuentas, Corte Suprema. Así es que hay que tener en cuenta esto. Acá vamos a resumir un proceso de sumario administrativo. Denuncia, va al administrador. El administrador envía a la oficina de asesoría jurídica de juzgado y se designa un juez de instrucción. El juez de instrucción hace el acto de apertura del sumario, puede ordenar la verificación, clasificación y valoración o aforo de las mercaderías antes de trasladar. Traslado a las partes, plazo de 6 días. Dentro de ese plazo yo tengo que contestar la demanda, ofrecer testigos, arrimar documentos necesarios, ofrecer peritaje, lo que sea. Puedo plantear incidentes. Ese incidente se puede ordenar una apertura de causa a prueba por 6 días, resolución inapelable. Solamente una aclaratoria, inapelable. Trámite normal, plazo 6 días una vez contestado, apertura de causa a prueba por 20 días,
Estamos hablando hábiles. Alegato a las partes 6 días, tanto el traslado como el alegatos, el expediente no sale de secretaría. Expediente no sale de secretaría. Está a disposición de todas. Que no me venga el funcionario representante fiscal a llevar, está mal, es incorrecto. Hay que parar, hay que denunciar, suspensión del plazo para alegar y continúa. Cierre de periodo probatorio, 20 días para que el juez de instrucción pueda elevar su informe. ¿A quién eleva? Al administrador. El administrador tiene 30 días para dictar la sentencia definitiva. Este es un periodo normal. Si se hace apertura causa prueba. Si no se hace apertura causa prueba, se declara de puro derecho, sale la resolución, va al administrador. Si es que declaró de causa de puro derecho y una de las partes pide la apertura causa prueba, se tiene que abrir la apertura causa prueba. Y ahí yo tengo que hacer declarar. ¿Hasta cuántos testigos? Hasta 3 testigos. Puedo ofrecer peritaje, puedo pedir informes, todo lo que sea necesario para demostrar mis derechos. Este es un proceso de sumario. Salió la sentencia de primera instancia del administrador, sacó el administrador. Si no dicta resolución, se puede presentar queja ante el director nacional de aduanas, que tiene 10 días para expedirse. Si no se expide, amparo de pronto despacho. El administrador sacó la sentencia, 5 días para apelar. ¿Ante quién se apela? Ante el director nacional de aduanas. El director nacional de aduanas tiene 20 días hábiles, que puede ser ampliado por otros 20 días más para poder resolver el recurso de apelación. Resuelto esto, se puede recurrir al Tribunal de Cuentas en el plazo de 18 días. Los 18 días para ir al Tribunal de Cuentas. Si el director nacional de aduana no se expide en este plazo, se considera una resolución tácita, denegatoria, directamente al Tribunal de Cuentas. Este sería un resumen de todo lo que es el proceso del sumario administrativo. Así, en forma rápida, en forma genérica, no tengan miedo de ir a un sumario. El sumario no causa agravio, pero hay que hacerlo bien. Y cuando van a sumario, mentalícense de que no van a terminar en sede administrativa. Van a tener que recurrir. Porque la administración es juez y parte. Es juez y parte. Son todos compañeros de trabajo. Pero si hacen bien desde el vamos, les garantizo de que en un alto porcentaje van a salir ganando por las informalidades cometidas por los mismos funcionarios. Por los errores cometidos por los mismos funcionarios. Entonces, hay que conocer y hay que recurrir. No hay que tener miedo para ir a un sumario. ¿Va a ser largo? Y sí, lo más posible, lo más probable que sí. Pero hay que finiquitar. Hay que finiquitar. ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Sería bueno tener en PDF. Sí, vamos a acercar acá a través de la parte académica. Todos estos PowerPoint que tenemos están a disposición, creo que de los... Ya está a disposición de todos los alumnos. En un resumen general, entonces, antes de terminar, la primera clase hablamos de derecho aduanero, hablamos de personas vinculadas, hablamos del importador, hablamos del exportador, hablamos del despachante, hablamos del agente de transporte, hablamos de la necesidad de, hablamos del depositario, hablamos de la guarda de los documentos, derecho de petición y consulta. Después hablamos de regímenes aduaneros, hablamos de procesos de despachos aduaneros, de importación, de exportación, regímenes especiales, tránsito, admisión temporal para perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y otros regímenes especiales. En la tercera clase hablamos de origen. Muy bien, no olviden cómo que tiene que contener los campos, que tiene que contener un certificado de origen, cuáles son los errores formales que se pueden corregir, cuáles son los errores no formales que anulan un certificado de origen, las reglas de valoración, las 6 reglas,
el precio realmente pagado por pagar, mercaderías similares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta última charla sobre faltas e infracciones aduaneras. Hemos hecho en estas 4 clases un resumen general rápido, un poco de lo que es la legislación aduanera. Hablamos también del tributo aduanero, elementos para la determinación del tributo aduanero. Pero la idea es justamente en estas clases un poco hacer nacer el interés de todos para un estudio más profundo de lo que es el derecho aduanero. Un estudio más profundo para tener un conocimiento más acabado de todos los actores que estamos en el día a día de la cadena logística aduanera y del comercio internacional. Porque cuanto más conocemos, cuanto mejor conocemos, vamos a poder dar mejores respuestas a nuestros clientes o quienes son directamente importadores, exportadores, van a tener un conocimiento más acabado y así reducir riesgos dentro de estos procesos. Seguramente más adelante la Escuela de Gobierno, la propia universidad estaría organizando otras charlas sobre temas mucho más específicos que tenemos conversado a hablar. Desde ya, nuestro agradecimiento infinito a la Escuela de Gobierno, a la Universidad Unida por convocarnos a dar estas charlas. Nos sentimos muy contentos porque esta es una rama muy poco explotada en nuestro país, lo que es el derecho aduanero y que son los procesos aduaneros, que tenemos que conocerlo y que nos va a hacer bien a todos. Profe Hugo. Por mí, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a la universidad también por el espacio que nos brinda, ¿verdad?, para nosotros poder transmitir el conocimiento que tenemos y con esto, ¿verdad?, formarle también a todos los actores involucrados dentro de la actividad aduanera, como ser importadores, exportadores, agentes de transporte, colegas despachantes. Y para lo que necesiten, estamos ante la disposición con José. Ya pasamos nuestro contacto al grupo, ya tienen nuestro contacto para cualquier duda, aclaración que tengan. Estamos a entera disposición. Perfecto. Si tenemos alguna otra consulta si o no sobre hay clases alguna otra anteriores, consulta, temas anteriores que habíamos tocado. Acá nos pidieron unos pequeños cuestionarios, solamente algunas preguntitas que se le va a pasar, nada fuera del otro mundo, nada que no haya sido desarrollado en estos días. Lean todo, estén tranquilos, no es difícil, es selección múltiple, preguntas, task, marcar, ya está. Pero independientemente de eso, lo que queremos es que haya aprendido la chispa del interés y de la curiosidad de seguir avanzando en el estudio del derecho aduanero y de los procesos aduaneros. Que esta no sea la última clase, que esta no sea la última vez que participen. Participen en todas las charlas, participen en todos los congresos. Es bueno, es de utilidad y nos va a ayudar a todos. Entonces, de nuestra parte, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queda abierto.